no debería ser afectada por la vida de un sistema político, sino que mi testimonio debería afectar positivamente a los que me rodean. Entonces, ¿qué sucede? Cuando un creyente hace uso de esa virtud, de esa posibilidad testimonial que tiene de con sus vida, con sus palabras y su vida, decir que hay una forma diferente de hacer política, eso confronta. Y por supuesto, temas como la moral, temas como los principios de respeto, temas como la no ofensa para plantear un criterio que puede discrepar, pero la discrepancia no tiene que convertirse en violencia, ni en agresión, ni en irrespeto. Entonces, cuando eso está presente, por supuesto, de alguna manera, y eso es una práctica que se viene utilizando últimamente en las contiendas electorales, es descalificar a quien me parece que puede ser mi oponente. En este criterio, entonces, un cristiano podría ser dañado cuando se autodenomina cristiano, pero vive como no cristiano, es decir, un doble standing, una doble manera de conducirse, o cuando guarda silencio en beneficio del grupo al que pertenece. ¿Por qué? Porque mi paradigma dominante no es el de un color, y ya se dijo aquí también, no es el del color partidista. Mi paradigma dominante es la perspectiva que Cristo me ha sembrado, los valores cristianos en toda su dimensión, que yo debo estar cada día manifestando en mis conceptos y en mi vida accionar, en mi vida de conducirme diariamente. Así que, sin duda alguna, que esto en realidad es una falacia que se utiliza para descalificar a quienes tienen la opción de decir algo, y tenemos el derecho, porque no somos ciudadanos de segunda, somos ciudadanos de primera. Ya hay una controversia. La controversia, que se vio como periodista de muchos años, es que se dice que hay un 500.000 de evangélicos, pero cuando se hace el censo, uno observa las agendas, dice que Puerto Rico tiene más del 90% de cristianos. Como que no me cuadra. Si son 90% cristianos, cristianos católicos, cristianos evangélicos, cristianos pentecostales, y hay un 500.000 de evangélicos, nos están separando, nos están dando un mensaje. Reacción del pastor Moisés. Yo creo que cuando en Puerto Rico se habla del elemento estadístico en cuanto a cristianos se refiere, pues tenemos que considerar con profunda seriedad que hay cristianos que nunca pasan por una iglesia y que hay cristianos que nunca reflexionan sobre la vida de Jesús. De hecho, se cuenta que en una ocasión un joven compañero universitario de Gandhi en una de las universidades de Estados Unidos lo quiso evangelizar y quiso que Gandhi de alguna manera conociera la fe cristiana. Le regaló una Biblia y le pidió que leyera algo de la Biblia y luego le comentara. Cuando se volvieron a encontrar, el joven cristiano le preguntó a Gandhi sobre la Biblia que le había regalado y él le comentó que la había leído completa. Le pidió la reacción y Gandhi le dio su reacción. Le dijo que estaba encantado con el Cristo de las Sagradas Escrituras, pero al final terminó diciendo, qué pena que los cristianos no se parezcan a él. ¿Ves? Ese es el gran problema que tenemos. O sea, hay gente que es cristiana tradicional, hay gente que es cristiana cultural, y hay gente que llana y sencillamente dentro de ese marco de tradición y de cultura, pues obviamente invocan lo que fueron sus antepasados y se asocian con lo que fueron sus antepasados, pero la experiencia de la vida cristiana es una vida de mayor intimidad, es una vida de compromiso, es como decía aquel himnólogo del siglo XVIII, quiero seguir las pisadas del maestro. O sea, ser cristiano es comportarse en la medida cristiana, es ir a las Sagradas Escrituras y ver qué cosas dijo Jesús con respecto al amor, con respecto a la compasión, con respecto a la integridad, con respecto a la moral, con respecto a los valores éticos, con respecto a los valores morales, con respecto a los valores espirituales, y hacer de lo que dijo Jesús un estilo de vida. Se es cristiano no cuando lo decimos o cuando lo anunciamos, sino cuando concurrimos en la conducta del Cristo revelado en las Sagradas Escrituras. Desde luego, a mí los números no me impresionan. Yo he estado escuchando sobre números de evangélicos y de cristianos en Puerto Rico hace muchos años,
A la par he estado viendo también cómo aumenta el crimen, cómo aumenta la violencia, cómo aumenta la falta de respeto, cómo aumenta la inmoralidad, cómo aumenta la corrupción, y me hace entender que Puerto Rico no necesita exhibir números estadísticos de cristiandad. Lo que necesitamos es conducta cristiana, que los gobernantes se comporten como cristianos y los ciudadanos nos comportemos como cristianos. Los tres pastores han hecho énfasis de los valores morales. Cuando observamos la política diaria, como quieren como que separar la iglesia y el Estado, y para esto sirven, pero para estas cosas no pueden inmiscuirse. Le traigo el ejemplo de hace par de años, cuando hubo el tranque gubernamental y legislativo, que terminaron yendo a los líderes religiosos. Pastor Aquiles, su reacción cuando se quiere separar iglesia y Estado, si quiere explíquelo, y cuando puede entrar, si entra el Estado con la iglesia. Bueno, esa es, como dicen aquí, la pregunta de los chavitos, ¿no? Porque hace muchísimo tiempo se viene discutiendo esta supuesta separación entre la iglesia y el Estado, y yo entiendo que en sus inicios lo que quisieron plantearnos fue que la cúpula de la iglesia y la cúpula de un gobierno no deberían estar influenciados el uno por el otro, pero si a esto quieren implicar a que mi participación como ciudadano esté limitada porque yo tengo una fe, pues entonces entramos en una gran discrepancia con la democracia, y con los derechos humanos y con una cantidad de elementos que hoy en día usamos como bandera. Yo entiendo perfectamente que la iglesia no es otra cosa que ciudadanos que tienen una fe. Yo no entiendo iglesia como un edificio o como una estructura. De hecho, cristianamente hablando, cuando hablamos de eclesía, estamos hablando de un grupo de personas que se reunían fuera de la ágora griega para discutir asuntos. O sea, la iglesia, la palabra iglesia, que viene de ese griego eclesía, nada tiene que ver con una estructura ni gubernamental ni edificativa. Así que entonces nosotros no hablamos de edificio ni hablamos de estructura administrativa, estamos hablando de gente. Y la gente debe tener derecho a expresarse y a participar en aquello que le atañe, donde está, en lo que le corresponde en su vida diaria, sea cristiano, sea musulmán o sea judío, porque las decisiones gubernamentales me afectan. Entonces, aquí hay una hipocresía continua y constante. Por un lado, yo no debo hablar de esto y se dice, no deben hablar los religiosos, que por cierto se utiliza de una forma peyorativa, mientras que por otro lado son útiles cuando yo quiero ir y pararme en un púlpito a decir oren por mí, y en realidad lo que estoy diciendo es voten por mí. O sea, que es un doble discurso que hay allí. Los políticos utilizan muy bien este lenguaje. Nosotros debemos estar muy claros. Nosotros tenemos derechos, tanto divinos como legales, para expresarnos, y la diferencia debe estar en que, vuelvo a repetir, mi paradigma dominante no es el color partidario. Mi paradigma dominante es mi expectativa de fe. Así que, sea de mi partido o sea del otro, yo tengo que tener la capacidad tanto para criticar cuando sea necesario, como para reconocer cuando también lo sea. Es decir, halagar, dar honor a quien honor merece, o dar la crítica si también así lo merece. Así que eso de dividir el Estado y a la iglesia es tanto como querer dividir al aire de respirar. O sea, el aire está allí, yo lo tengo que respirar, hay una simbiosis que no podemos olvidarnos de ella nunca jamás. Entonces es parte activa de nuestra vida diaria.